Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo. Buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto que nos acompañen. En esta tarde ya iniciamos aquí en su programa Trabajo en la Verdad. Les agradecemos que se vayan interesando por esta propuesta de trabajo, pues para tratar asuntos relacionados con la doctrina social de la Iglesia y encaminados específicamente al mundo laboral, al mundo empresarial y pues también, por qué no decirlo, al mundo en general. Tenemos hoy pues mucho que compartirles. Tenemos una propuesta de que escuchemos concretamente. Se acordarán que en el pasado viaje del Papa Francisco a nuestro país estuvo un momento con los trabajadores y con el mundo empresarial. Y allí en este discurso dio un importante mensaje al mundo laboral y al mundo empresarial. Hoy pues queremos compartirles nuevamente a manera de recordatorio y de una forma de animarnos, pues que escuchemos al Papa Francisco y que a partir de ello realicemos una reflexión. A partir de ello pues nos encaminemos a identificar los puntos concretos, es decir, las tareas concretas que el Papa Francisco nos propone para nuestra realidad social y específicamente para el mundo laboral. Ya en su momento pues les anunciaremos el momento en el que transmitiremos este mensaje, pero pues al inicio de este programa queremos seguirles compartiendo la introducción que estamos realizando a propósito de la doctrina social de la Iglesia. Y pues nos quedamos en el programa pasado a hablar de qué es la doctrina social de la Iglesia y terminamos con un punto muy importante. Decíamos que la doctrina social de la Iglesia, más que una teoría, orienta a una acción. Esto significa que no solo es un corpus doctrinal, no solo se trata de quedarse en el ámbito de la teoría, de las ideas, de las cuestiones abstractas o mentales. La doctrina social de la Iglesia tiene una encomienda específica: orientar a los católicos, a los cristianos, a la acción social, ya sea en el mundo laboral, ya sea en el mundo familiar, ya sea en el mundo cultural, ya sea en el mundo interreligioso o bien intercultural. En cada uno de los ámbitos, la doctrina social de la Iglesia nos propone criterios, principios básicos de orientación. Pero vale la pena también preguntarnos, y bueno, esto es la doctrina social de la Iglesia, pero ¿qué no es la doctrina social de la Iglesia? Porque es algo muy importante. Por mucho tiempo la doctrina social de la Iglesia se asoció a una teoría que se acercaba a una ideología. En varios sectores sociales, cuando se hablaba de la doctrina social de la Iglesia, se asociaba a una posición de la Iglesia para querer imponer una propuesta, un proyecto social, un proyecto económico, un proyecto cultural. Y nada tiene que ver la doctrina social de la Iglesia con imponer una ideología, con imponer un proyecto social o económico, con imponer criterios fundamentales para una transformación de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia es algo totalmente distinto. Por eso decimos que, pues bueno, para comenzar, la doctrina social de la Iglesia no es una doctrina política ni una doctrina económica. Esto quiere decir que la Iglesia no está para asumir un papel de poder, ¿sí? No es una instancia de poder, sino de testimonio y servicio. Le urge el anuncio del reino de Dios, esa es la principal meta, aunque pareciera que desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista categorial, el reino de Dios
inmediatamente lo asociemos al ámbito teológico, al ámbito religioso. Sin embargo, tenemos que saber que la iglesia está al servicio del reino. Todos los trabajos, todas las actividades, todas las obras que la iglesia realice son para la construcción del reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios es un reino de amor, de justicia, de paz, de solidaridad, de fraternidad, de caridad, etcétera. Por eso decimos, la iglesia no es una doctrina, la doctrina social de la iglesia no es una doctrina política ni una doctrina económica. Además, no pone soluciones técnicas, ¿verdad? Sino que propone puntos y principios de orientación básicos. Tampoco la doctrina social de la iglesia es una ideología, ¿sí? O una corriente política, social, ideológica que pueda asociarse a un sistema de pensamiento determinado. La doctrina social de la iglesia no se puede asimilar al programa de ningún instituto político, y en este caso de ningún partido político. Es esencialmente teología moral. Digamos que la doctrina social de la iglesia es la concreción de lo que llamamos la teología moral, la parte de la teología que estudia las realidades humanas y las realidades sociales a la luz de la palabra de Dios, a la luz del magisterio y a la luz de los principios teológicos y filosóficos que inspiran lo que llamamos el pensamiento cristiano. Entonces, pues la doctrina social de la iglesia nada tiene que ver con una corriente ideológica. Esto significa que es una postura sólida, es una postura abierta, que no se encierra en sí misma, sino que es una postura, digámoslo así, dialogante con todas las tendencias políticas, con todas las posturas sociales, las posturas económicas, siempre y cuando, claro está, se mantenga el principio fundamental de la dignidad humana, de la persona humana como el centro de la realidad social. Quizás ese es el criterio fundamental con el que la doctrina social de la Iglesia establece sus posturas respecto a realidades y problemáticas sociales del mundo de hoy. La primacía de la persona. Esto es algo muy importante. Pareciera que la doctrina social de la Iglesia habla de un hombre ideal, de un hombre abstracto. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia habla del ser humano en concreto, de la mujer, del hombre, pero hay un concepto fundamental en la doctrina social de la Iglesia que no podemos pasar desapercibido, es decir, el concepto de la persona. Para la doctrina social de la Iglesia, para la teología moral, para la teología en general, para el pensamiento cristiano, el modo de hablar del ser humano es a través del concepto de persona. Y sabemos que al hablar de persona hablamos de un ser con dignidad, hablamos de un ser que merece respeto, un ser que fundamentalmente es vida, es un ser viviente, y un ser que también en su estructura humana, en su estructura histórica, en su estructura natural, también tiene una tendencia hacia lo divino, hacia lo trascendente. Entonces, la doctrina social de la Iglesia parte de esta, digámoslo así, concepción del ser humano en tanto persona. Y finalmente, la doctrina social de la Iglesia no es un cuerpo de doctrina estático o inmutable, ¿verdad? No solo es una situación específicamente, digámoslo de esta manera, no es una situación doctrinal fija, establecida ya para siempre. Aunque tiene principios, aunque tiene bases sólidas que están inspiradas tanto en las Sagradas Escrituras como en la teología de la Iglesia, sin embargo, también posee una dinámica interna. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia tiene que responder a la realidad social de todos los tiempos. Y en este caso tiene que responder a la realidad social de nuestro tiempo. Y seguramente ustedes que nos escuchan
generosamente, seguramente ustedes han identificado que hoy la Iglesia y que hoy la civilización actual atraviesa por una crisis enorme donde se presentan desafíos permanentes, sea desafíos políticos, desafíos culturales, desafíos religiosos, desafíos económicos. Estamos atravesando una situación compleja desde el punto de vista de la economía. Eso hace que la doctrina social de la Iglesia fije su atención en ese importante ámbito de la realidad social y en general de la realidad mundial, porque la economía hoy de alguna manera es, digámoslo así, la principal instancia por la cual se mueve nuestra sociedad actual. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no solo se queda en el ámbito doctrinal, en el ámbito teórico, y una vez para siempre habla de la persona, del bien común, de la solidaridad, sin responder, sin tomar en cuenta la realidad concreta del mundo de hoy. Por eso, pues también se ha hablado que la doctrina social de la Iglesia también, de alguna manera, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, porque hay categorías, hay conceptos que la doctrina social de la Iglesia ha manejado desde mucho tiempo y que hoy necesitan ser robustecidos, necesitan ser fortalecidos, ¿sí? Gracias pues a los avances de la ciencia, gracias también a los avances de los estudios teológicos. Afortunadamente la Iglesia sigue siendo también un espacio de educación. La Iglesia no solo es madre, sino también es maestra. Y el pensamiento católico y la teología católica ha avanzado en el estudio no solo de las realidades trascendentales, sino también de las realidades humanas. La doctrina social de la Iglesia tiene que ir creciendo, tiene que ir robusteciéndose. Además, pues no podemos mantenernos a una prudente distancia mientras el mundo actual camina de manera acelerada, de manera compleja, cada vez más con muchos desafíos, dijimos hace un momento, pero también con muchos problemas. El Papa Francisco nos está invitando, seguramente ustedes saben, no solo con sus enseñanzas, su magisterio, con sus distintos gestos concretos con los cuales nos animan, nos inspiran, pero también nos provocan, porque el Papa Francisco está poniendo el dedo en la llaga de la crisis humana y humanitaria de nuestro mundo actual. Estamos atravesando, dice él, una crisis civilizatoria que se presenta en diferentes situaciones, en diferentes ámbitos. Estamos hablando de que estamos viviendo una cultura de la indiferencia. Estamos viviendo una globalización que cada día va descartando a muchos seres humanos. Estamos hablando también de una globalización que implica privilegiar a unos y excluir a la gran mayoría de la humanidad. Estos son retos, son desafíos que no podemos pasar desapercibidos, son situaciones que nos tienen que animar a entrarle al estudio de la doctrina social de la Iglesia, a entrarle al estudio de la misma teología, a entrarle al estudio del magisterio de la Iglesia. Creo que hoy es importante que el católico, el laico, el sacerdote, el religioso, el religiosa, pues que tenga como libros de cabecera Laudato Si y la reciente exhortación Amoris Laetitia, donde el Papa Francisco nos invita a abrir nuestro horizonte de comprensión para que no solo nos quedemos en el ámbito religioso, sino que vayamos al ámbito social. Pues hasta ahí más o menos, amigas y amigos, nuevamente esta pequeña introducción a manera de impulso, a manera de orientación. Ya en el camino iremos concretizando algunas situaciones. Pues les pedimos que nos sigan acompañando. Regresamos después de un corte. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Pues ya regresamos. Qué bueno que nos sigan acompañando. Y pues como les anunciamos al principio de Trabajo en la Verdad,
Hoy les tenemos pues una propuesta, o les tenemos una invitación a que recordemos y volvamos a escuchar las palabras que el Papa Francisco dirigió en el encuentro que tuvo el 17 de febrero de 2016 en todo ese itinerario de su viaje a nuestro país. Estuvo concretamente en el encuentro con el mundo del trabajo, allá en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, el miércoles 17 de febrero de 2016. Pues amigas y amigos, les invitamos que volvamos a escuchar al Papa Francisco por un propósito concreto. El propósito de que el Papa Francisco nos habla de un tema que nos interesa en este programa, el tema del trabajo, el tema de la cultura del trabajo, de la cultura de la persona, y de lo que también él ha hablado del humanismo del trabajo. Pues bien, amigas y amigos, les invitamos a que nos acompañen y a que escuchemos atentamente el discurso del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, quise encontrarme con ustedes aquí, en esta tierra de Juárez, por la especial relación que esta ciudad tiene con el mundo del trabajo. No solo les agradezco el saludo de bienvenida y sus testimonios que han puesto de manifiesto los desvelos, las alegrías y las esperanzas que experimentan en sus vidas, sino que quisiera agradecerles también esta oportunidad de intercambio y de reflexión. Todo lo que podamos hacer para dialogar, encontrarnos, para buscar mejor alternativa y oportunidad, es ya un logro a valorar y resaltar. Hay dos palabras que quiero subrayar: diálogo y encuentro. No cansarse de dialogar. Las guerras se van gestando de a poquito por la mudez y por los desencuentros. Obviamente que no alcanza dialogar y encontrarse, pero hoy en día no podemos darnos el lujo de cortar toda instancia de encuentro, toda instancia de debate, de confrontación, de búsqueda. Es la única manera que tendremos de poder ir construyendo el mañana, ir tejiendo relaciones sostenibles, capaces de generar el andamiaje necesario que poco a poco irá reconstruyendo los vínculos sociales tan dañados por la falta de comunicación, tan dañados por la falta de respeto a lo mínimo necesario para una convivencia saludable. Gracias, y que esta instancia sirva para construir futuro y sea una buena oportunidad de forjar el México que su pueblo y que sus hijos se merecen. Me gustaría detenerme en este último aspecto. Hoy están aquí diversas organizaciones de trabajadores y representantes de cámaras y gremios empresariales. A primera vista podrían considerarse como antagonistas, pero los une la misma responsabilidad: buscar generar espacios de trabajo dignos y verdaderamente útil para la sociedad, y especialmente para los jóvenes de esta tierra. Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse. Y esto genera en tantos casos, situaciones de pobreza y marginación.
Y esta pobreza y marginación es el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. Es un lujo que hoy no nos podemos dar. No se puede dejar solo y abandonado el presente y el futuro de México. Y para eso, diálogo, confrontación, fuentes de trabajo que vayan creando este sendero constructivo. Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad económica como principio de las relaciones personales. La mentalidad reinante en todas partes propugna la mayor cantidad de ganancias posibles a cualquier tipo de costo y de manera inmediata. No solo provoca la pérdida de la dimensión ética de las empresas, sino que olvida que la mejor inversión que se puede realizar es invertir en la gente, en las personas, en las familias. La mejor inversión es crear oportunidades. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar y tirar y descartar. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más. El flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas. Por eso me gustó ese anhelo que se expresó de diálogo, de confrontación. No son pocas las veces que frente a los planteos de la doctrina social de la Iglesia se salga a cuestionarla diciendo: estos pretenden que seamos organizaciones de beneficencia o que transformemos nuestras empresas en instituciones de filantropía. La hemos escuchado esa crítica. La única pretensión que tiene la doctrina social de la Iglesia es velar por la integridad de las personas y de las estructuras sociales. Cada vez que, por diversas razones, ésta se ve amenazada o reducida a un bien de consumo, la doctrina social de la Iglesia será voz profética que nos ayudará a todos a no perdernos en el mar seductor de la ambición. Cada vez que la integridad de una persona es violada, toda la sociedad es la que en cierta manera empieza a deteriorarse. Y esto que dice la doctrina social de la Iglesia no es en contra de nadie, sino a favor de todos. Cada sector tiene la obligación de velar por el bien del todo. Todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que luchar para que el trabajo sea una instancia de humanización y de futuro, que sea un espacio para construir sociedad y ciudadanía. Esta actitud no solo genera una mejora inmediata, sino que a la larga va transformándose en una cultura capaz de promover espacios dignos para todos. Esta cultura, nacida muchas veces de tensiones, va gestando un nuevo estilo de relaciones, un nuevo estilo de nación. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Creo que en esto, en la gran mayoría, podemos coincidir. Este es precisamente nuestro horizonte.
Esa es nuestra meta y por ello hoy tenemos que unirnos y trabajar. Siempre es bueno pensar qué me gustaría dejarle a mis hijos. Y también es una buena medida para pensar en los hijos de los demás. ¿Qué quiere dejar México a sus hijos? ¿Quiere dejarle una memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral o de tráfico, de trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la cultura de la memoria de trabajo digno, de techo decoroso y de la tierra para trabajar las 3T? Trabajo, techo y tierra. ¿En qué cultura queremos ver nacer a los que nos seguirán? ¿Qué atmósfera van a respirar? ¿Un aire viciado por la corrupción, la violencia, la inseguridad y desconfianza? ¿O por el contrario, un aire capaz de generar, la palabra es clave, generar alternativa, generar renovación o cambio? Generar es ser co-creadores con Dios. Claro, y eso cuesta. Que lo que estoy planteando no es fácil, pero sé también que es peor dejar el futuro en manos de la corrupción, del salvajismo y de la falta de equidad. Sé que no es fácil muchas veces armonizar todas las partes en una negociación, pero sé también que es peor y nos termina haciendo más daño la carencia de negociación y la falta de valoración. Una vez me decía un viejo dirigente obrero, honesto como él solo, murió con lo que ganaba, nunca se aprovechó. Cada vez que teníamos que sentarnos a una mesa de negociación, yo sabía que tenía que perder algo para que ganáramos todos. Linda la filosofía de ese hombre de trabajo. Cuando se va a negociar, siempre se pierde algo, pero ganan todos. Sé que no es fácil poder congeniar en un mundo cada vez más competitivo, pero es peor dejar que el mundo competitivo termine determinando el destino de los pueblos. Esclavos. El lucro y el capital no son un bien por encima del hombre, están al servicio del bien común. Y cuando el bien común es forzado para estar al servicio del lucro y el capital, la única ganancia posible, eso tiene un nombre. Se llama exclusión. Y así se va consolidando la cultura del descarte. Descartando, excluyendo. Comenzaba agradeciéndoles la oportunidad de estar juntos. Ayer uno de los jóvenes en el estadio de Morelia que dio testimonio dijo que este mundo nos quita la capacidad de soñar. Y es verdad. A veces nos quita la capacidad de soñar, la capacidad de la gratuidad. Cuando el chico o la chica ve al papá o a la mamá solamente el fin de semana porque se va a trabajar antes que se despierte y vuelve cuando ya está durmiendo.
Esa es la cultura del descarte. Quiero invitarlos a soñar en un México donde el papá pueda tener tiempo para jugar con su hijo, donde la mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos. Y eso lo van a lograr dialogando, confrontando, negociando, perdiendo para que ganen todos. Los invito a soñar el México que sus hijos se merecen, el México donde no haya personas de primera, segunda o de cuarta, sino el México que sabe reconocer en el otro la dignidad de hijo de Dios. Y que la guadalupana que se manifestó a San Juan Diego y reveló cómo los aparentemente dejados de lado eran sus testigos privilegiados, los ayude a todos. Tengan la profesión que tengan el trabajo que tengan, a todos. En esta tarea de diálogo, confrontación y encuentro. Gracias. En un momento continuamos con tu programa Trabajo en la Verdad. Regresamos. Trabajo en la Verdad. Gracias por seguir acompañándonos, amigas y amigos. Pues, ¿cómo escucharon las palabras del Papa Francisco en este discurso que pronunció ante los representantes del mundo del trabajo el pasado 17 de febrero de 2016 aquí en nuestro país y concretamente pues en Ciudad Juárez? Pues hay mucho que pensar, hay mucho que dialogar. El Papa Francisco en este discurso y en todo su magisterio pues ha insistido en la parte del diálogo, ha insistido en la parte de lo que podemos llamar la triada, es decir, el diálogo, confrontación y encuentro. Y es interesante cómo el Papa Francisco, al iniciar este discurso, habla precisamente de la importancia del diálogo y de la importancia del encuentro. El mundo laboral, el mundo empresarial, es un mundo donde es necesario el diálogo, donde es necesario el consenso, pero también es necesario el encuentro. El encuentro es fundamental, no el encuentro con las estadísticas, no el encuentro con los números, no el encuentro con las perspectivas, sino el encuentro con las personas. Esto es fundamental y es muy interesante cómo el Papa Francisco, al inicio de este discurso, pone sobre la mesa la importancia de la cultura del encuentro. Sabemos que la cultura del encuentro es hoy una de las partes que nuestra sociedad relega, que nuestra sociedad margina, que nuestra sociedad como que le pone sus trabas. Sin embargo, la cultura del encuentro es muy fundamental. Ya dijimos, en el mundo del trabajo, en el mundo empresarial, pero tenemos que decir que esta cultura del encuentro ayudaría mucho a las familias, ayudaría mucho a las comunidades, ayudaría mucho a los ámbitos políticos, ayudaría mucho a los ámbitos culturales, ayudaría mucho a los ámbitos interreligiosos. Y concretamente, pues el Papa Francisco nos dice, no podemos darnos el lujo de cortar toda instancia de encuentro, toda instancia de debate, de confrontación, de búsqueda. El Papa Francisco invita a todos los que dirigen el mundo empresarial, a todos los que están dentro del mundo laboral, a encontrarse, a dialogar, a negociar. El Papa Francisco, viendo todo esto desde esta perspectiva de la cultura del encuentro, recuerda un principio básico
que es importante en el mundo de la comunicación humana, en el ámbito del diálogo interpersonal, del diálogo interinstitucional. La capacidad de perder algo para ganar todos. Y eso es muy importante, que tengamos conciencia que el diálogo, que la cultura del encuentro no es para que unos ganen por encima de otros, sino para que ganemos todos. Este también es un punto fundamental del mensaje del Papa Francisco. El mundo laboral debe ser un mundo para todos, donde todos nos beneficiemos, donde todos tengamos lo necesario para una vida digna, donde haya oportunidades. El Papa Francisco habla concretamente de los jóvenes, pero podemos agregarle también pues los adultos mayores, etcétera. Y el Papa Francisco nos pone en perspectiva de que la Iglesia, de que el mensaje social de la Iglesia y concretamente la doctrina social de la Iglesia no puede ser indiferente a estas realidades, no puede hacerse de la vista gorda, no puede, ¿verdad?, excluir de sus prioridades de nuestro tiempo, de este tiempo actual, el mundo del trabajo. Y para ello es importante la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Más adelante, el Papa Francisco nos invita a buscar un presente y un futuro para nuestro país, a buscar un horizonte de esperanza desde el punto de vista laboral, con el fin de que haya oportunidades para los jóvenes de hoy, para todas las personas. Y eso pues es una tarea, esto es un desafío. Vivimos una sociedad, vivimos un país donde el mundo laboral está atravesando por una serie de desafíos, por una serie de retos, o incluso por una serie de crisis. Entonces, creo que el Papa Francisco sabe bien nuestra realidad, sabe el índice de desempleo que cada vez es mayor en nuestro país, sabe que en nuestro país se padece esta cultura del descarte, sabe que vivimos en un país inequitativo, un país que ha descartado, valga la expresión, que ha descartado la justicia, ha descartado la persona como el centro de la realidad económica. Sabe que este país está atravesando por esta etapa de crisis humanitaria, donde no nos importa los que sufren, no nos importa los desempleados, no nos importa quienes en este momento no pueden llevar algo para comer en la casa de sus familias, para comer a sus hijos, para comer a su esposa. Sabe el Papa Francisco de estas realidades. Entonces el Papa Francisco, al dirigirse a los representantes del mundo empresarial, a los representantes del mundo laboral, no exige, pero sí anuncia con voz profética que no podemos desentendernos de estas realidades, no podemos descartar la persona, no podemos descartar las familias, no podemos descartar la vida de cada una de las personas que además de trabajo necesitan espacios libres de convivencia, de encuentro, de diálogo. Con conexión con todo esto, el Papa Francisco nos habla de los puntos concretos por los cuales hoy se mueve la economía mundial. Y dice el Papa Francisco que estamos atravesando un paradigma de la utilidad económica como principio de las relaciones personales. Hoy la mentalidad que reina propugna por la mayor cantidad de ganancias posibles a cualquier tipo de costo y de manera inmediata. No solo provoca la pérdida de la dimensión ética de las empresas, sino que olvida que la mejor inversión que se puede realizar es invertir en la gente, en las personas, en las familias.
Y luego dice también, la mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de los capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar y tirar y descartar. Y luego dice algo fuerte, algo profético. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días. Y líneas adelante dice, el flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas. Pues esta es la realidad que hoy estamos atravesando, amigas y amigos. Estos son los signos de una crisis civilizatoria, los signos, los síntomas de una crisis humana, donde se está primando el capital, se está primando la competitividad, se está primando las ganancias por encima de la dignidad de las personas, por encima del bienestar de las familias y por encima del bienestar de todos los pueblos. El Papa Francisco aquí nos coloca sobre signos concretos que hoy tenemos que pensar, que hoy tenemos que atender. Como cristianos católicos, esto exige no solo una mirada atenta a esa realidad, sino también un criterio, una postura de nuestra fe que nos permita no solo pues identificar estos problemas, sino denunciar proféticamente todas estas situaciones que generan pobreza, que generan exclusión, que generan marginación y que también de alguna manera pues provocan este deterioro progresivo que se está dando actualmente a nuestra casa común. Entonces, pues bueno, son situaciones que hoy no podemos descartar de nuestros horizontes de comprensión y de nuestros horizontes de acción. El Papa Francisco al hablar de esto dice, no es para favorecer a unos, es para que ganemos todos. Y creo que hay que pensar en esto, ¿no? Se trata de pensar por todos. Se trata de pensar por el comerciante, se trata de pensar por el padre de familia, se trata de pensar por la madre sola que trabaja de mañana a tarde, noche, para llevarle algo a sus hijos. Se trata de pensar en el joven, en el joven que no encuentra oportunidades de trabajo. Se trata de pensar en los campesinos que hoy en día también atraviesan y sufren una crisis económica, una crisis de despojo de sus tierras. Se trata de pensar pues en las minorías sociales, se trata de pensar en los más abandonados, se trata de pensar en los más descartados de nuestra sociedad actual. Pues el Papa Francisco, amigas y amigos, pues creo que esta es una de las tantas invitaciones que podemos deducir de este discurso. Invitarnos a pensar en todos estos miembros de nuestra sociedad, en todos estos núcleos poblacionales que no podemos olvidar, que no podemos descartar. Lamentablemente nuestra sociedad actual, nuestro país actual camina bajo la dinámica de unos ganan mientras que otros pierden. Entonces no podemos renunciar a la denuncia profética. No podemos renunciar a señalar las estructuras de injusticia. No podemos renunciar a señalar cuando al hombre, al ser humano y a la persona en concreto se le va descartando, se le va desfavoreciendo, se le va excluyendo y al contrario se va primando el capital, se va primando las ganancias, se va primando una cultura que puede expresarse yo vivo si te derroto a ti, y no una cultura humana cristiana que podría decir yo vivo si tú también vives, yo vivo si tú también tienes lo necesario para vivir, lo necesario para convivir, lo necesario para encontrarte con las demás personas, especialmente con tu familia. Entonces, no podemos renunciar, no podemos hacernos con la mirada indiferente
ante estas situaciones. Y luego, pues, el Papa Francisco concretamente dice, y la doctrina social de la Iglesia, pues, la única pretensión que tiene es velar por la integridad de las personas y de las estructuras sociales. Decíamos al principio de este programa que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología, no es parte de un sistema político, sino que es una instancia de orientación pastoral, profética, cristiana, que nos invita, nos anima y nos impulsa a velar por la integridad de las personas y también pues para buscar estructuras sociales justas, equitativas, solidarias, donde no se vivan estas características de nuestro mundo de hoy, la cultura del descarte, la globalización de la indiferencia y una cultura del bienestar, sí, que está sellada por el individualismo, una cultura del bienestar que solamente piensa en el yo, piensa en uno mismo y no pensamos en los demás. Es interesante como el Papa Francisco dice, no solo hay que soñar, no solo hay que pensar, no solo hay que preguntarnos qué le vamos a dejar a nuestros hijos, sino también pensar en los hijos de los demás. Y pues la doctrina social de la Iglesia tiene esta encomienda de velar, de denunciar proféticamente, de anunciar, de buscar espacios de diálogo, espacios de negociación, para que no se pierda el horizonte de la dignidad humana y para que las estructuras sociales que conforman nuestra sociedad, nuestra nación, nuestro país, sean estructuras justas, solidarias. Cada vez, dice el Papa Francisco, por diversas razones, esta se ve amenazada, la integridad de las personas o reducida a un bien de consumo, la doctrina social de la Iglesia será voz profética que nos ayudará a todos a no perdernos en el mar seductor de la ambición. Cada vez que la integridad de una persona es violada, toda la sociedad es la que en cierta manera empieza a deteriorarse. Y esto, dice la doctrina social de la Iglesia, no es contra de nadie, dice el Papa, sino a favor de todos. Pues ahí está, más o menos, un comentario a propósito de este importante discurso que el Papa Francisco dio al mundo del trabajo el 17 de febrero de este año en uno de sus momentos de su viaje apostólico a nuestro país. Pues el tiempo se acaba, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir sintonizándonos y gracias por interesarse en estos temas. Hasta pronto. Trabajo en la verdad. Descubre el lugar, el sentido y el valor de tu trabajo.